Hola, 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 muy, pero muy buena tarde, ya casi noche. Bueno, básicamente quiero darles las gracias por esperarme. Todo tiene un plazo, una condición, un tiempo. Eh, Vamos a hablar de esto tan importante, tan esperado, tan necesario, que es hablar un poco de esta responsabilidad solidaria que estaban aplicando los organismos de tránsito a muchos ciudadanos, que ha generado tanto malestar en la sociedad colombiana, en su gran mayoría, la gente que nunca cometió este tipo de infracciones y que aún así se le impusieron unos comparendos. Pues esa gente ya básicamente podríamos decir nosotros que tendrá la posibilidad de acudir ante los mismos funcionarios para solicitar que se revoquen muchas resoluciones sancionatorias, y en algunos casos donde estos funcionarios no respeten la Constitución y la ley, claramente estos funcionarios podrán en cierta forma verse inmersos en sanciones de carácter penal y también a su vez de carácter administrativo. Entonces yo voy a empezar a hablarles de la sentencia C038 del 6 de febrero del año 2020, que para el suscrito tiene unas condiciones muy especiales de una connotación que, si bien no es retroactiva, la propia sentencia no es retroactiva, tiene una argumentación jurídica o tiene unos considerandos que sí podrían garantizar que aún comparendos realizados por organismos de tránsito antes del 14 de julio del año 2017 sean revocados, o en su efecto podrían acudir si existe la posibilidad, aunque creo que ya por el tiempo no existiría, de una nulidad y restablecimiento del derecho. Pero sí, en muchos casos se podría solicitar la figura de la revocatoria directa, porque hay miles, millones de comparendos que nunca fueron notificados, que sus actos administrativos están falsamente motivados. Vamos a intentar entrar en materia, pero quiero que se comunique más gente, porque acá en este computador veo apenas que tenemos como 16, 17 personas. Por favor, compartan, que se hace necesario que ustedes compartan para yo poder en cierta forma llegar y hablar jurídicamente de lo que yo considero es digamos, el alcance de esta sentencia, que trae, ojo, retoma una línea jurisprudencial donde la Corte Constitucional ha dicho clara y abiertamente que no se puede imponer comparendos en materia de tránsito a los propietarios de vehículos particulares de manera objetiva, como lo vienen haciendo los organismos de tránsito, y que trae claramente unas advertencias a los organismos de tránsito y a los aplicadores de la norma en cada uno de estos entes territoriales. Vamos a hablar entonces de lo siguiente. Vamos a tratar de hablar de la línea jurisprudencial que ha tomado la Corte Constitucional para poder definir la inconstitucionalidad de este parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843. En primera instancia, la Corte Constitucional se remite a un fallo de constitucionalidad que la misma Corte había emitido para el año 2003, señores, la sentencia C530 de ese mismo año. Y en esa sentencia la Corte Constitucional desvirtuó, deslegitimó la posibilidad de establecer responsabilidad solidaria a los propietarios de vehículos cuando hace un control de constitucionalidad del artículo 129 y del artículo 137 del Código Nacional de Tránsito. Y declara la constitucionalidad condicionada de esos dos artículos, teniendo claro que no podían los entes territoriales
territoriales, los organismos de tránsito, imponer comparendos a los propietarios de vehículos. Entonces miren por qué yo digo que el alcance de esta sentencia C038 del año 2020 sí puede traer consecuencias retroactivas, sí puede ser argumentado estableciendo una línea jurisprudencial, porque desde el año 2003 la Corte Constitucional, con fundamentos en el artículo 29 de la Constitución, estableció claramente que en materia de derecho administrativo sancionador no se puede aplicar responsabilidad solidaria a los propietarios de vehículos. La Corte Constitucional en esta sentencia ha decantado y ha dejado muy claro que la responsabilidad solidaria, si bien se puede aplicar en el ámbito del derecho administrativo sancionador, siendo algo propio del derecho civil, solo se puede establecer en aquellas circunstancias donde se requiera la garantía o garantizar la indemnización de unos perjuicios o unos daños ocasionados. Esa es la naturalidad de la imposición de responsabilidad solidaria. Pero en materia de infracciones de tránsito no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque establece una condición sine qua non. ¿Cuál es esta? Que la autoridad deba establecer claramente quién va cometiendo la infracción, el principio de personalidad de la sanción, la individualización del actor, y además le añade algo bien interesante: las circunstancias que demuestren que el actor del tránsito pudo actuar en una condición de culpa o de dolo frente a la infracción. Pero lo que venían aplicando, un saludo para William Rojas, un abrazo, y el eslogan de William Rojas siempre ha sido fotomulta sí, pero no así. Y claramente vamos a hacer un paréntesis, William, te agradecemos por todo ese trabajo que has realizado en Villavicencio y en muchos sectores donde muchos de ustedes han realizado un trabajo, han puesto mucho para lograr lo que hoy estamos consiguiendo, que es visibilizar y pedirle a los organismos de tránsito que no sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos. Nosotros no nos oponemos a las infracciones de tránsito, tampoco hacemos apología a los infractores, hay que sancionarlos si es debido, pero en derecho. Hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, hay que garantizar esos derechos consignados en la Constitución política. Entonces, ¿por qué yo hablo de la posible retroactividad frente a la condición de la exoneración de responsabilidades objetivas en materia de tránsito? El fundamento de la Corte Constitucional en la sentencia C530 en cierta parte tiene una clara individualización o una clara afirmación de la violación del artículo 29 constitucional. Pues ese artículo 29 está allí desde 1991. Lo mismo cuando la Corte Constitucional hace el control de constitucionalidad del artículo 22 de la Ley 1383 del año 2010, que modifica el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito. En dicha reforma al Código Nacional de Tránsito, el legislador quiso de manera vehemente establecer responsabilidad solidaria por infracciones de tránsito para vehículos particulares y a su vez para vehículos de servicio público. Recuerden que se adicionó el artículo 93.1 que estableció claramente la responsabilidad para los propietarios y la empresa en vehículos de servicio público, pero también se estableció en una parte de ese artículo 22 la obligación del pago de la infracción por parte de los propietarios de vehículos particulares. Que la Corte Constitucional de manera muy clara estableció en dicha sentencia C980 del año 2010 la imposibilidad de establecer ese tipo de sanciones porque desconocía la presunción de inocencia, el debido proceso, y de una u otra forma también trajo a colación la sentencia C530 del año 2003. ¿Me van entendiendo por qué les estoy hablando de una línea jurisprudencial que ha demostrado claramente desde el año 2003 la imposibilidad de establecer este tipo de sanciones?
Pero tanto en la sentencia C530, en la sentencia C980 de 2010 y luego en la sentencia C089 del año 2011, la Corte trae a colación ese parágrafo primero del artículo 129 del Código Nacional de Tránsito, que establece que las multas de tránsito no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. De esta forma y de manera diabólica, el gobierno crea, por medio de la ley 1450 del año 2011, en el artículo 86, restablece de manera diabólica en esa normatividad la imposición de comparendos para los particulares de manera solidaria. ¿Pero qué establece en la parte final? Una remisión a la norma especial. Recuerden que bajo los principios del derecho hay una supremacía sobre la norma especial sobre la norma general. En materia de tránsito, la norma especial es la ley 769 del año 2002. Y si bien el artículo 86 de la ley 1450-2011 establecía la responsabilidad solidaria, hacía una remisión, es decir, que decía de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Por eso quiero decirles que si se argumenta bien, todos los comparendos que hoy se encuentren por fotodetención y que los ciudadanos no hayan hecho ningún tipo de alegatos de oposición, de derecho de contradicción y defensa, podrían ser declarados o podrían ser revocados. Esto no lo pueden hacer los organismos de tránsito de manera, no lo podrían hacer los organismos de tránsito de manera personal, o no lo pueden hacer de manera automática, porque lo que tendrían que hacer ellos sería una acción de lesividad, es decir, demandar el propio acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, o en su efecto revocarlo simple y llanamente con el consentimiento del ciudadano. Si no existe consentimiento del ciudadano, que obviamente todo el mundo tendría que entregar el consentimiento y lo aceptaría si existiera un organismo de tránsito garante de estos derechos de los ciudadanos. Ahora, vamos a mirar en cierta parte los argumentos claros que entrega la Corte Constitucional con lo referente a esta sentencia, y que de una u otra forma nos van a permitir a nosotros entender por qué las fotomultas en Colombia han sido constituidas simple y llanamente, en su gran mayoría, señores, como un negocio. Y aquí voy a empezar a decir por qué se tienen que abstener de seguir realizando comparendos, y aquellos que hayan hecho tendrán que omitir la resolución sancionatoria para que una vez transcurra un año, los ciudadanos puedan, o ellos mismos puedan, aplicar la caducidad. Pero no podrían sancionar, primero porque estarían prevaricando al desconocer una sentencia de la Corte Constitucional. Recuerden que no se puede desconocer una sentencia de la Corte Constitucional donde se haya declarado una norma inexequible. Esa norma desaparece del espectro, desaparece del mundo jurídico, y aquella persona o aquel funcionario, como está ocurriendo en Cali, porque en Cali los actos administrativos de fotodetención publicados en la página de la alcaldía tienen inmersa esa falsa motivación del parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843 del 14 de julio de 2017. Si usted le hicieron un comparendo en Cali a partir del 6 de febrero o comparendos hechos mucho antes, va a encontrar usted que hay resoluciones sancionatorias en la página de la alcaldía con esta falsa motivación, lo que establece un claro prevaricato, porque es de conocimiento público. Y además es una de las obligaciones de todo profesional del derecho estar actualizado frente a las normas que se crean o que se modifican en el país. Antes de llegar a eso, voy a explicarles, voy a mostrarles por qué la Corte se tomó la tarea de invitar o de realizar una petición, un concepto a muchas personas, especialmente entidades y a personas de mucho renombre. Y es para el suscrito de mucho agrado que una de las personas que más sabe de norma de tránsito en este país, como es el doctor
Oscar David Pineda, quien ha sido compilador de muchos códigos, quien ha sido de una u otra forma asesor del Ministerio de Transporte y conferencista estrella invitado por la Federación Colombiana de Municipios, instó a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad de esta normatividad. Pero antes de eso quiero decirles que otras personas no lo hicieron, porque siguen utilizando la fotodetención como un negocio. Y nos encontramos con la primera entidad, que es la Secretaría de Tránsito de Medellín, que junto con Cali, Barranquilla y Bogotá están prevaricando, y que probablemente sus secretarios de movilidad e inspectores y agentes de tránsito tendrían una responsabilidad tripartita, una triple responsabilidad. Y me dirían algunos locos, pero ¿cómo vas a hablar de una responsabilidad tripartita o de una triple responsabilidad? Pues en este caso se aplica por lo siguiente. Recuerden ustedes que los funcionarios públicos son responsables por infringir la Constitución, la ley, y además por omitir o extralimitar sus funciones conforme al artículo 6 constitucional, que ha quedado claramente establecido en esta sentencia C-038 del 6 de febrero del año 2020. Ahora, cuando estos funcionarios siguen aplicando estas fotodetención o estas fotomultas, desconocen esa Constitución, desconocen esta sentencia, están desconociendo el artículo 243 constitucional, y eso les acarrea claramente una extralimitación de funciones. Ahora, ¿qué otra sanción se le puede establecer? Se le puede establecer una responsabilidad a los secretarios de movilidad que implicarían la suspensión temporal del organismo de tránsito conforme a lo establecido en el decreto 1069 del año 2015, si la memoria no me falla, en su capítulo 9, que establece las sanciones a los organismos de tránsito. Ahora, se establece otro tipo de sanción. Ya hablamos de la penal, hablamos de la administrativa. Se establece una responsabilidad disciplinaria, porque la Corte, no solo en esta sentencia, sino además el Tribunal Penal de Bogotá para el año 2017, instó a la Procuraduría para que iniciara unas investigaciones contra las secretarías de tránsito que tenían estos medios técnicos y tecnológicos fotomultas, porque los mismos habían sido utilizados simple y llanamente con un ánimo de lucrarse las entidades públicas y los particulares, y no de reducir la siniestralidad y garantizar los derechos de los ciudadanos. La Secretaría de Movilidad de Medellín ha solicitado que se declare exequible este parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843, manifestando de que este procedimiento genera unas garantías frente a los derechos de los ciudadanos, y que además ellos son claros garantes del derecho al debido proceso y del derecho de defensa, lo que nosotros podemos afirmar y decir que es totalmente falso. Conocemos de casos de personas que viven en el exterior, que aún sus vehículos se encuentran hurtados, o que se encuentran básicamente bajo la modalidad de abuso de confianza con procesos penales, y que se ha demostrado con certificación de no recuperación de la misma fiscalía, y niegan el derecho a solicitar la prescripción, argumentando que el propietario es responsable simple y llanamente por su condición de dueño del vehículo. Algo que ha sido totalmente desvirtuado por la Honorable Corte Constitucional desde la sentencia C-530 del año 2003. Por eso, el suscrito considera que ante la asunción, la adopción, la extracción de estas sentencias que le antecedían a la C-038 del año 2020 y sus considerandos, podríamos encontrar efectos de retroactividad frente a la aplicación de un sistema de fotodetención que ha sido declarado inconstitucional en su aplicación. Ojo, no el sistema como tal. El sistema como tal está vigente. Lo que ha sido declarado inconstitucional, es decir, inexequible, por la Corte e ilegal, ha sido el procedimiento.
los medios técnicos siguen teniendo aceptación en nuestra jurisdicción, en los procedimientos de tránsito. Lo que ha sido claramente declarado ilegal ha sido nada más y nada menos que la forma. ¿Y por qué la forma? Porque en materia de derecho administrativo sancionador no se puede desconocer el principio de personalidad. Mal haría al Estado establecerle unas responsabilidades a los ciudadanos sin poder demostrar quién cometió la infracción y en qué condiciones la cometió. Entonces nos encontramos con una gran cantidad de ciudadanos, compartan por favor, que están realizando una actividad laboral o que simple y llanamente esos ciudadanos se encuentran en una jurisdicción totalmente distinta de donde se cometió la infracción y sin ser notificados, sin garantizarles el debido proceso, los sancionan. Luego, encontramos como segunda entidad la Contraloría General de la República, quien presenta una inhibición frente al proceso, pero que pide que se declare exequible. Pues obviamente lo que le interesa a la Contraloría son dineros, y las Contralorías en su gran mayoría, especialmente las departamentales, son omisivas del control a los organismos de tránsito. Se pierde mucho dinero en los organismos de tránsito, se extravía mucho dinero y no hacen un control real. Esa función de policía judicial que tienen no cumple funciones que genera garantía a los ciudadanos. Pareciera no, todos sabemos que en su gran mayoría las contralorías están politizadas y que armónicamente trabajan con los funcionarios de turno. La alcaldía de Bogotá también se inhibe y solicita la exequibilidad. Pero vamos a encontrar más adelante que la Universidad del Rosario solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma. La Federación Colombiana de Municipios, que obviamente es socia básicamente de los organismos de tránsito porque vive y subsiste de los dineros que ingresan por infracciones de tránsito, pide que se declare exequible, pero quería llegar a los últimos dos apartes que son bien importantes y que deben tener ustedes presente, que son el del doctor Oscar David Pineda y el del Procurador General de la Nación. El doctor Oscar David Pineda dice lo siguiente: el tenor literal de la norma indica que se prevé una responsabilidad objetiva proscrita constitucionalmente. La Corte Constitucional, es decir, desde el nacimiento de la Constitución de 1991, ha sido proscrita la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque existe una presunción de inocencia. Y esto ha sido mancillado por los organismos de tránsito, les puedo asegurar, aún con el comunicado de la Honorable Corte Constitucional de esta sentencia C-038 del año 2020, nos hemos encontrado con casos donde se ha demostrado que un vehículo ha sido embargado, secuestrado y rematado, y que ha sido entregado pues por el banco a la persona que compró, que quedó con el vehículo producto del remate, y el ciudadano entrega esa resolución judicial, esa sentencia, y le dice al organismo de tránsito. En este caso nos encontramos a un caso que me pusieron que me entregaron hace poquitos días. Es un caso de la Secretaría de Tránsito de Yotoco, y dicha institución dice que el ciudadano es responsable simplemente por su condición de dueño, y que le establece, ellos de manera arbitraria le dicen al ciudadano que él es el que tiene que ir al organismo a decir que él iba conduciendo el vehículo. Son descarados, irresponsables, y deben ser investigados disciplinariamente y sancionados. Porque un funcionario público que se le paga con la plata del Estado, porque ellos no ganan con la plata de los comparendos, sino con el dinero nuestro, no puede violentarnos nuestros derechos de esa forma. La carga de la prueba en materia de derecho administrativo sancionador recae sobre el Estado, tanto en la jurisdicción penal, en la jurisdicción de tránsito, en la jurisdicción policiva y en la jurisdicción disciplinaria. La carga de la prueba recae sobre el Estado. Yo tengo una presunción de inocencia que no se me puede violentar.
Demuéstreme que yo iba conduciendo. Demuestre esas garantías establecidas en esos principios rectores del Código Nacional de Tránsito, artículo primero, modificado por el artículo primero de la ley 1383 del año 2010. Demuestre que era yo quien iba conduciendo. Individualíceme. Identifíqueme como conductor. No lo puede hacer, entonces simple y llanamente asuélvame. Decláreme no contraventor, pero le establecen una condición al ciudadano que él tiene que llevar al familiar o al amigo. ¿Y eso qué genera? Una violación flagrante al artículo 33 constitucional. Porque es que yo tengo un derecho fundamental, yo tengo ese derecho a no autoincriminarme. Simple y llanamente lo que yo debo hacer es presentarme al organismo de tránsito y decirle al inspector de tránsito: me presento conforme a ese artículo 36 y 38 del Código Nacional de Tránsito y le pido que demuestre mediante fotografías, video o cualquier medio técnico que yo era quien iba conduciendo el vehículo en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que usted me indicia en un proceso sancionatorio. El organismo de tránsito debe hacerlo. Si el organismo de tránsito no lo hace y aún sin desvirtuar su responsabilidad lo sanciona, todos ustedes tienen que acudir a la Procuraduría. Primeramente, si es un funcionario público de estos entes territoriales, le va a corresponder inicialmente a las oficinas de control interno disciplinario, que no son muy eficientes en todos los municipios, pero que usted puede pedir a la Procuraduría que asuma esa competencia de manera especial y que sea la Procuraduría la que sancione a este funcionario que, sin tener las condiciones jurídicas, los argumentos jurídicos, porque no existe hoy en Colombia normatividad que obligue a los dueños de vehículos particulares pagar fotomultas que se hayan impuesto a partir del 6 de febrero del año 2020. Y todos los comparendos que se hayan impuesto, no existe en Colombia una norma que obligue a los dueños de estos vehículos a pagar las infracciones. En contrario sensu, los vehículos de servicio público sí será responsable pagar aquellas infracciones que le son imputables al propietario o a la empresa. Y al propietario, ¿qué sanciones se le pueden imputar? Las sanciones de seguro, de revisión técnico-mecánica, pero los excesos de velocidad, los semáforos en rojo, no se le pueden aplicar al propietario del vehículo porque están por fuera de su límite y su alcance. ¿Qué implica? Que él no tiene la capacidad para decirle al conductor: no se pase el semáforo en rojo, no conduzca a excesos de velocidad, porque es una decisión personalísima. Es una decisión del individuo, no del propietario. El propietario sí tiene la obligación de mantener el vehículo con un buen seguro y una muy buena revisión. Pero si yo soy el propietario de un vehículo particular, tampoco se me puede establecer esa condición, porque si bien podríamos decir, como lo dice la Corte Constitucional en esta sentencia, que sería una responsabilidad, no se puede desconocer ese requisito fundamental que es la individualización, identificación del ciudadano, para que se establezca una personalidad de la sanción. Ahora, vamos a mirar acá porque se hace bien importante y necesario. Voy a leerles algunos considerandos que yo espero que ustedes tengan presente para su defensa. El considerando número 19 dice: en el presente proceso de constitucionalidad, el magistrado sustanciador admitió que la demanda relativa es relativa al desconocimiento del artículo 29 constitucional y que además genera una violación de ese artículo 33 constitucional, que es una garantía que vengo manifestando hace mucho tiempo, porque las autoridades de tránsito no solo lo desconocen
en el ámbito de las sanciones detectadas por medios técnicos, tecnológicos y científicos denominadas fotomultas o fotodetención, sino que además la desconoce cuando va a aplicar ciertas sanciones, como es la sanción de servicio o transporte no autorizado, la famosa piratería, porque desconociendo ese derecho a la no autoincriminación y a no molestar a la gente, literalmente consagrados en ese artículo 28 y ese artículo 33, llegan a obligar a las personas a que tienen que decir quién los acompaña, desconociendo esa posición de disponibilidad que tengo yo sobre el bien, que al ser tenedor, al ser propietario, puedo disponer de él. Ejemplo, yo tengo un vehículo y voy por cierta vía, yo puedo llevar a quien se me dé la gana en mi vehículo y no necesito conocerlo porque es mi bien, yo dispongo de él, tengo la facultad para disponer del mismo. Entonces, el ciudadano que tiene que decir quién es la persona que va en ese vehículo, y eso no se tiene que establecer. En otros municipios son bien arbitrarios porque aún cuando el medio técnico o tecnológico demuestra que quien va conduciendo es un hombre y el vehículo está a nombre de una mujer, le imponen el comparendo igual cuando la evidencia que estás palpando te permite inferir de manera razonable que esa persona no es quien va cometiendo la infracción, que esa persona no fue quien cometió la infracción. En esos casos no hay que mediar tanto. Si no iniciamos los procesos disciplinarios, si no iniciamos las acciones penales, estos funcionarios simple y llanamente van a seguir desconociendo la Constitución y la ley. Y claramente no esperamos que los agentes de tránsito sean judicializados o se les inicie un proceso como a la famosa piña, que la conoce casi todo el país. Pero ya es justo que dentro de ellos, dentro de sus sindicatos y sus grupos, exista la posibilidad de poderse oponer a estos negocios que son de algunos alcaldes y secretarios de movilidad o de grupos y clanes políticos. Porque estamos nosotros frente a un claro desconocimiento de la jurisprudencia y de una línea jurisprudencial que desde el año 2003 ha dicho que a los ciudadanos no se les puede imponer comparendo simple y llanamente por su condición de dueño del vehículo. Y eso no lo dice Yuber Palacios, eso lo dice la Honorable Corte Constitucional cuando toma como precedente, como antecedente jurídico, la sentencia C530 del año 2003 en control de constitucionalidad del artículo 129 y 137. Y claramente en dicha sentencia, especialmente en el artículo 137 declarado constitucional, condicionadamente, que los medios técnicos se pueden utilizar, pero que el propietario no será responsable de la infracción simple y llanamente por su condición de dueño del vehículo. Eso ya lo había establecido la Corte. Entonces, si la Corte ya lo había establecido, los organismos no pueden desconocer esa sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y por qué no la pueden desconocer? Porque recuerden que las fotodetenciones en Colombia eran un procedimiento que carecía de reglamentación. Que aquí los legisladores siendo un poco responsables de lo que hoy tenemos, nunca establecieron de manera directa esa ausencia de regulación normativa para poder generar unas garantías a los ciudadanos, sino que simple y llanamente se dedicaron a crear la norma, desconociendo que tenían la imperiosa obligación de establecer claramente la ausencia de reglamentación normativa para que todos los comparendos que se habían realizado hasta antes del 14 de julio fueran declarados automáticamente nulo. ¿Conforme a qué? Conforme a ese artículo 29 constitucional. Es que es muy claro. Nadie puede ser sancionado sino conforme a las normas preexistentes.
¿Y qué norma establecía el tipo de cámaras, la reglamentación, la utilización? Ninguna. Aquí nos encontrábamos nosotros con una fotodetención que era simple y llanamente una cámara que no cumplía con ningún tipo de condiciones técnicas, que hasta el día de hoy muchas de esas fotodetención no han sido reguladas, no han sido calibradas y en muchos municipios actúan como juez y parte. Belsi, que es uno de los productores de las cámaras de fotodetención de la gran mayoría de municipios de Colombia, ¿qué establece Belsi? Belsi es la misma entidad que se encarga de proveer las cámaras de fotodetención y al mismo tiempo es quien realiza los supuestos controles para determinar si la cámara está o no calibrada. Entonces actúan como juez y como parte dentro del proceso, lo que no podría permitirse. Voy a seguir mirando acá la sentencia para explicarle. Aquí en el considerando 27 establece que en este sentido la legitimidad constitucional del poder sancionatorio estatal se asienta en perseguir fines constitucionales, tales como la convivencia pacífica y la protección y eficacia de los derechos de las personas. Por lo tanto, las sanciones estatales son instrumentos transformadores de comportamientos humanos frente a los cuales se realiza un juicio de desvalor que pretende ser evitado y corregido a través de la tipificación y prevención e imposición de las sanciones razonablemente. ¿Qué implica esto? Que los organismos de tránsito no estaban cumpliendo con este fin porque lo que estaban haciendo simple y llanamente era imponer un comparendo, garantizarle al ciudadano el pronto pago y al garantizarle el pronto pago al ciudadano, automáticamente lo que hacían luego era que el ciudadano pagaba la infracción, pero no era quien la estaba cometiendo, es decir, tenían montado un negocio. Tenían montado un negocio que al final lo que estaba haciendo simplemente era enriquecer a unos pocos y empobrecer a su gran mayoría. Voy a leerles otro aparte por acá, luego voy a mirar las preguntas para empezar a responderles, que se hace necesario que interactuemos un poco más. Regálenme un espacio, voy a tratar de leerles acá una parte. Ahora, considerando el número 26, nos establece claramente la exigencia de responsabilidad personal. Dice, la exigencia de la responsabilidad personal en materia sancionatoria encuentra fundamento constitucional en el artículo 6º, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 6º constitucional trae implícitas responsabilidades dualistas en primera instancia. La primera, el ciudadano de cumplir con la Constitución y la ley. Yo simple y llanamente cumplo con la Constitución y la ley porque yo soy un ciudadano del común. Pero aquellos funcionarios públicos y particulares que cumplen función pública, se les establece lo mismo y además se les sanciona por omisión o extralimitación de funciones. En armonía con ese artículo 29 que nos establece el debido proceso y el principio de legalidad, no podrían los funcionarios públicos establecer sanciones a los particulares desde el año 2003 porque ya la Corte había dicho que eso era inconstitucional. Y en esa función que tiene la Corte Constitucional conforme a ese artículo 241, tanto de la revisión de acciones de tutela y la revisión y confrontación de la norma frente a la Constitución, pues en ese entonces, cuando hace ese análisis de ese Código Nacional de Tránsito en su artículo 129 y 137 dice, hombre, esto es contrario a la Constitución y a la ley. Pero vamos a permitir la utilización desvirtuando la responsabilidad solidaria que se ha materializado por todos los organismos de tránsito que tienen fotodetenciones o fotomultas en Colombia. Ahora, cuando nosotros nos encontramos claramente frente a los considerandos de solidaridad establecida en la norma, debemos encontrarnos hoy claramente que la solidaridad
de imponer comparendo al propietario no se puede establecer hoy, ni se ha podido establecer nunca de acuerdo a la jurisprudencia, porque recuerden que la Corte Constitucional, cuando hace ese control de constitucionalidad, valga la redundancia, si existe del artículo 93.1 del Código Nacional de Tránsito, establece que solo se puede imponer por medio de vehículos de servicio público, porque existe una responsabilidad que se ha definido claramente entre el conductor, propietario y empresa, y claramente establecida solo en aquellas infracciones que le competen a los mismos. Por ende, si un conductor conduce, valga la redundancia, un vehículo sin licencia, ¿de quién es responsabilidad? De la empresa y del propietario, porque tiene una vigilancia frente al cumplimiento de los documentos que le permitan al conductor realizar la actividad. Pero si el conductor le da por ir fumando un cigarrillo en ese vehículo de servicio público, bien sea un cigarrillo normal o, como dicen en Medellín, un bareto, pues esa responsabilidad sale del resorte del propietario de la empresa. Hay que sancionar es al conductor, no a los demás. Por ende, así se notifique ese comparendo después de los 3 días hábiles a la empresa, ella simplemente presenta unos argumentos que determinen y que establezcan que él no es responsable de la infracción. ¿Por qué? Porque es algo que sale de su resorte, sale de su protección. Bueno, voy a mirar acá las preguntas que me están haciendo para empezar a interactuar con ustedes, porque creo que hemos dado más o menos una apreciación muy clara de esta sentencia, que está un poco maciada y que hay muchas cosas que voy a explicar, pero en un video que voy a publicar en mi canal de YouTube. No obstante, les pido que me sigan en ese canal de YouTube que se llama DR Juber, donde hace 6 meses empezamos a emprender, o menos de 6 meses con esto, y tenemos más de 2.300 seguidores o suscriptores. Que se suscriban en ese canal de YouTube, porque vamos a empezar a hacer cosas bien interesantes. La Corte, en este caso, presenta algo bien interesante que voy a traer nuevamente a colación. Creo que ya había hablado él, pero voy a traer nuevamente a colación porque se hace necesario que ustedes vayan tomando papel y lápiz, y luego algunos me dirán que tengo la razón, otros me dirán que no tengo la razón. Claramente no puedo estar en consonancia con todos, eso lo tengo muy, pero muy claro. Sería pues de una u otra forma, yo diría que algo raro que uno esté en consonancia con todo, y menos donde están implícitos intereses económicos, y en algunos casos también está implícita esa condición de, ¿cómo podríamos denominarla? Esa condición y esa zona de confort de algunos funcionarios que no les interesa a bien dañar, perjudicar y verse inmerso en sanciones disciplinarias, sino que lo único que les interesa a la gran mayoría que hoy están en estos organismos de tránsito realizando la validación y la sanción de comparendo, es estar ahí sentados en una silla y no salir a la calle, y todo lo que les digan lo hacen. La Corte toma como referencia, y por eso digo yo que puede ser en cierta parte exigible la revocatoria de comparendos que se hayan hecho mucho antes. Toma como referencia la sentencia C530, y en el considerando número 35, si la memoria no me falla, vamos a confirmarlo. En el considerando número 35, para que vayan apuntando allá que es necesario, les dice, en el considerando número 35 les dice: ok, en una segunda oportunidad mediante la sentencia, voy a citar solo las sentencias que hacen referencia al Código Nacional de Tránsito, para que esta línea jurisprudencial se convierta en una línea jurisprudencial especial, que no haya la oponibilidad por parte de los funcionarios de tránsito para decir, pero ¿por qué me cita una sentencia de otro caso? No, vamos a citar simplemente sentencias especiales
porque yo creo que esto luego nos va a dar a nosotros para que la Corte en cualquier momento se pronuncie por medio de una sentencia de unificación, porque ya hay más de 3 fallos que hablan del mismo concepto, del mismo tema en materia de tránsito, y si hablamos de derecho administrativo sancionador, podríamos encontrar aquí más de 15 sentencias que ratifican la imposibilidad de imponer comparendos a los propietarios simplemente por su condición de dueño. Dice, en una segunda oportunidad mediante la sentencia C-530, este tribunal reiteró el principio de personalidad de la sanción o imputabilidad únicamente por el hecho propio. ¿Recuerdan muchos de ustedes que yo les dije que esta sentencia podría tener efectos retroactivos si se tomaban otras sentencias en las que la Corte ya había hablado del tema? Pues en este caso ratifica la Corte Constitucional que ella desde el año 2003 había puesto una objeción a la imposición de comparendos. ¿Y qué debemos hacer? Pues no solo citar la sentencia C-038 del año 2020, hay que citar también como argumento jurisprudencial, además como un argumento fáctico, la sentencia C-530 del año 2003 en control de constitucionalidad del artículo 129. Y hay que ampararlo. En el parágrafo primero de este artículo 29, que siempre ha dicho: las multas no pueden ser impuestas a persona distinta de quien la cometió. Y entonces, esa norma especial tiene prelación, tiene preferencia ante la norma general. Dice, en tercera, que para nosotros en nuestros argumentos debe ser segunda, habla de la sentencia C-980 del año 2010. Y en esta la Corte, si bien declara exequible ese artículo 22 de la ley 1383 del año 2010 que modifica el artículo 135, en sus argumentos, en sus considerandos dice que bajo ninguna condición se podrá imponer comparendo a los propietarios de vehículos simple y llanamente por la condición de dueño del vehículo. Entonces ya lo había dicho en 2003 y lo ratifica en 2010. ¿Con fundamento en qué? En el mismo artículo 129 del Código Nacional de Tránsito, y posteriormente, ¿qué hace? En la sentencia C-089 del año 2011, vuelve y reitera y dice: en aplicación de anteriores precedentes, en cuarto lugar, la sentencia C-089-2011 declaró la exequibilidad del artículo 93.1 del Código Nacional de Tránsito, introducido por la ley 1383 de 2010, que dispone una solidaridad pasiva por el pago de multas o infracciones de tránsito. ¿Y por qué una solidaridad pasiva? Porque dice simple y llanamente, mire, si bien hay unos comparendos que se establecen en materia de tránsito una serie de infracciones, si las mismas son del resorte de la empresa deberá pagar por responsabilidad solidaria. Se puede en estos casos vincular a cualquiera de los tres. No puedo vincular al conductor porque los medios técnicos no le permitían, pero sí sabe que era una obligación de la empresa hacer vigilancia mediante ese vehículo y que tenía que tener claro que el mismo contara con seguro y con revisión técnico-mecánica. Y además era una obligación del dueño del vehículo. Lo mismo que un comparendo en materia de transporte, son solidarios, porque la solidaridad en materia de transporte es mucho más antigua que la solidaridad en materia de tránsito. Y luego dice, mire, en la sentencia C-699 de 2015 se declaró la inexequibilidad de la responsabilidad sancionatoria que establecía el artículo 55 de la ley 13.1990 en materia de infracciones pesqueras. No vamos a darle mucho
mucho análisis a eso porque pues no es de la especialidad, pero esos argumentos podrían servir también. Voy a mirar por acá que yo les he hecho he vaciado algunas cosas y les he hecho unos análisis. Dice la Corte, ojo, considerando el número 51, interpretar que la solidaridad legal que introduce la norma permite la responsabilidad del propietario sin necesidad de demostrar su participación en la comisión de la infracción, contraría los artículos 6 y 29 de la Constitución Política. Esto es bastante delicado para los funcionarios públicos que quieran desatender, porque nos encontramos con un problema sin ánimo de hablar mal de algunos profesionales. Especialmente está ocurriendo en algunos municipios donde quienes son secretarios de movilidad son ingenieros. Y es que el ingeniero siempre quiere oponerse, o su gran mayoría quieren encontrar siempre oponibilidad a la norma. Y esperan siempre que la norma se adecue a los procedimientos y a las acciones que ellos realizan, y no quieren ellos adecuar sus procedimientos conforme a la norma. Y por allá salió el secretario de Movilidad de Bogotá, que hoy tendrá que estar asustado, porque su jurídico les deberán estar diciendo: nos vamos a meter en un problema, o usted se metió en un problema por poner en funcionamiento unas cámaras que no cumplen con lo establecido por la Corte Constitucional, y está desconociendo una sentencia y claramente va a ser un sujeto disciplinable. Y dice claramente la Corte: la Constitución, fundada en el principio de imputabilidad personal en materia sancionatoria, y que en este sentido recibe o establece claramente que únicamente resulta posible en el contexto de la responsabilidad patrimonial, civil y administrativa, la utilización de responsabilidad solidaria sancionatoria, como les decía al iniciar este Facebook Live. Si hay que responder civilmente por los daños ocasionados por un tercero que está bajo mi resorte, bajo mi responsabilidad, en una posición de garante, la tengo que hacer. Tengo que responder, porque el fin es indemnizar, es pagar por los daños ocasionados por la persona que está bajo mi tutoría, bajo mi responsabilidad. En los casos del Estado, en la responsabilidad administrativa, quien ocasiona un daño y que se muestra ese nexo causal, y que se muestra además que es un sujeto que depende de la administración pública, el Estado tendrá que reparar por los daños ocasionados por sus funcionarios. Si el Estado no responde por esos daños ocasionados por su funcionario, pues entonces apague y vámonos, porque es que tiene que hacer ahora. Cita por acá la sentencia C799-2003, que estableció la imposibilidad en que frente al tipo de sanciones o de multas, los vehículos pudieran ser inmovilizados y además se pudiera retener la licencia de conducción de propietarios de conductores por deber sanciones. Y dice: la imposición de multas por el incumplimiento de deberes jurídicos o por transgresión a la prohibición del legislador constituye una forma de sanción pecuniaria que pretende lograr el acatamiento de la ley. El carácter sancionatorio de las multas de tránsito se confirma finalmente que es una razón de la finalidad del dinero de recaudo, ya que tiene por distinto reparar perjuicios causados. Es decir, el organismo de tránsito no puede, primero, las sanciones no son tributo; segundo, no puede ni imputarle responsabilidades a otra persona, ni imponer otro tipo de sanciones como las de inmovilización de vehículos. Ahora, la destinación, porque aquí es bien importante. En esta sentencia C799 del año 2003 deja muy claro que la destinación de estas multas, entre otras cosas, para programas educativos, y no con el fin simplemente de obtener lucros o de obtener unos beneficios que vayan en detrimento del ciudadano. Dice: así las cosas,
ya que la norma bajo control establece una responsabilidad en materia sancionatoria que vulnera el principio de imputabilidad personal, que en esto tendrá que centrarse todo el que quiera discutir una fotomulta en Colombia. Esa norma como estaba y los procedimientos relacionados, pues no establecían la posibilidad de que la administración pudiera identificar quién era ni le hacía una exigencia al organismo de tránsito de mostrar quién era el que iba conduciendo el vehículo. Simplemente le decía, sancione al propietario por su condición de dueño. Pues ojo, eso ya había sido declarado inconstitucional y por ende nosotros no debemos, o los ciudadanos no deben pagar este tipo de infracciones. Voy a tomar el celular porque estoy solo. Y voy a tratar de responder aquellas cosas o aquellas preguntas que me estén haciendo algunos amigos y personas que todavía nos siguen. Entonces vamos a girar la cámara. Para poder observar acá el tipo de preguntas que estén haciendo algunos ciudadanos y vamos a mirar qué nos preguntan y vamos a responder aquí claramente. Wow, mucha gente escribiendo. Bueno, un saludo allí para Carlos Echavarría, Caliche, Gustavo Jaramillo, un abrazo mi doctor. Juan David está por ahí, Andrés Felipe Lucomí, William Rojas, un abrazo, bendiciones. Cordial saludo, fotomulta sí, pero no así. Es una consigna, miren, nadie se opone a los medios técnicos, lo que nos oponemos es a la bellaquería, a la trampa, a la violación de derechos. Hay funcionarios buenos y sabemos, miren, antes de hacer este Facebook Live recibí 4 llamadas de unos funcionarios que me pidieron que no fuera muy duro porque realmente ellos hacen lo que les dicen. Pero eso no está permitido. Uno no puede hacer lo que le dicen siempre y cuando esté mal hacerlo. Es decir, yo estoy validando fotomultas, pero me dicen que tengo que seguir imponiendo estos comparendos, aunque la Corte ya declaró la inexequibilidad de esta responsabilidad solidaria. Pues yo les digo, yo no voy a seguir porque yo me voy a ver inmerso en sanciones penales y disciplinarias, pero no, por el hecho de estar allí, postrados en una silla, sentados en una silla, se quedan allí haciendo lo que no es. Y salen por aquí 3 o 4 de los sindicatos y de todo eso a decir, no, es que estás atacando a los guardas, es que estás atacando a los funcionarios, pero no están para decirle y exigir desde los sindicatos que no se pongan en riesgo los funcionarios. No están para eso. No están desde los sindicatos porque en su gran mayoría son unos chupamedias de algunos secretarios de tránsito del momento. Porque desde los sindicatos salen muchos a ponerse presilla. Y como se ponen presillas y se posesionan allá y se posesionan, entonces especialmente empiezan digamos que a vulnerar los derechos de los ciudadanos. Mauricio Calinforma, ¿me puedes escribir en unos momentos, por favor? Nos podemos reunir, Mauricio Calinforma, por allí en una media hora, creo, en media hora podemos hablar. Dairo me dice, saludo doctor Lluvia. Voy simplemente, por acá está el doctor Jesse, quien está haciendo unos trabajos impresionantes en materia de prescripción y en otros municipios. Por ahí me dice José Jader Vargas Gil, haces un buen trabajo, Juber, un abrazo, bendición. Por aquí está Wilson Acosta. Mire, hay unas cosas tan aberrantes en los organismos de tránsito que, un ejemplo, hay procesos de fotodetención y procesos de alcoholemia, donde hemos acudido a la solicitud de exoneración, la oponibilidad, la controversia y luego a los recursos. Tengo como 5 alcoholemias así en varios municipios. El recurso de reposición en subsidio de apelación. Han transcurrido más de 2 años. Más de 1 año. Solicitamos que se declare la caducidad sancionatoria porque no respondieron los recursos en términos de 1 año y no dan respuesta todavía. Pues por todo esto no hemos querido atacar con la tutela, pero ya vamos a tener que hacerlo porque realmente cada vez se demuestra ese modus operandi delictivo, porque eso es lo que están haciendo, están delinquiendo porque una persona que va en contra de la Constitución, que va en contra de la ley, hombre, si no respetan
los fallos de la Corte Constitucional. ¿Qué podrán respetar esta gente? Y aquí se hace necesario, señores, se hace necesario que empecemos acciones fuertes y contundentes. Ale Ruiz, un abrazo. Andrés me dice, muy buena noche, Juber. Jader le dice, lo admiro, sigue así, buen trabajo. Un abrazo, Jader. Vamos a ver más adelante. Por acá está Wilson Rojas, Gabriel Sandoval, Julio Cortés, Gerardo Dávila, Jorge Luis Mosquera, mi doctor, un abrazo. Olmes, muy buena noche. Bueno, para el caso de Olmes, veedor ciudadano, quien han sido de una u otra forma atacado, y me envió un documento donde un secretario de movilidad básicamente le hace un cuestionamiento y no cumple con la función de entregarle los documentos exigidos por la veeduría. Hace mucho tiempo le estoy pidiendo, usted pertenece a una veeduría nacional, pero ya pongámonos las pilas para constituir una veeduría. Si usted quiere seguir haciendo ese trabajo, constituye una veeduría de movilidad. Una veeduría de movilidad, porque lo que está ocurriendo en la jurisdicción que tiene competencia la Secretaría Departamental de Tránsito del departamento, valga la redundancia, del Valle del Cauca, es una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos. Tienen instaladas unas fotomultas sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de señalización en algunos casos, e imponen comparendo. Pero llévese usted la sorpresa porque el ánimo es recaudatorio. Esta Secretaría Departamental del Valle, si mal no estoy, ya tiene 2 años o va a cumplir 2 años. Y hasta el día de hoy no han atendido un accidente de tránsito con solo daños. Lo único que tienen son comparenderas para hacer comparendos. Valga, bueno, estoy como redundando mucho hoy. Lo único que tienen son comparenderas. Y uno se pregunta, ¿y las demás funciones del agente de tránsito? ¿Qué ocurre en esos municipios que no tienen autoridad de tránsito? Pues los inspectores, que conforme a la resolución 3027 no deberían de cumplir funciones operativas porque ya hay un cuerpo uniformado de tránsito, tienen que seguir imponiendo, realizando levantamientos de accidentes de tránsito. ¿Y qué ocurre entonces cuando se genera un muerto por accidentes de tránsito en esos municipios? Que no hay quien atienda esos procedimientos porque la unidad de policía judicial de la Secretaría de Tránsito del Departamento del Valle del Cauca no existe. Y se enoja el secretario de Tránsito cuando me escucha o cuando hago estas intervenciones. Pero tengan algo claro, yo tengo independencia. Y no lo hago simple y llanamente por el tema del escam policial. No, no lo hago simplemente por esto, no. No lo hago por el escam policial porque, gracias a Dios, este fallo y la connotación de esta sentencia nos está aperturando unas grandes posibilidades, pero no hemos ceñido ni hemos cedido al negocio. Le hemos dicho a todos los organismos de tránsito, si ustedes van a utilizar el escam policial, lo utilizan ustedes. Me han dicho, no, pero ¿por qué no lo opera usted? Yo no lo puedo operar porque la norma no me lo permite, porque la Constitución y la ley no lo permite, y porque no puedo estar yo hablando de algo y pidiendo transparencia y legalidad y estar por allá lucrándome de un negocio, porque ese es mi negocio, porque esa empresa también es mía, porque yo no soy el simple comercializador de escam policial, sino que soy propietario de una parte de escam policial. Y porque si alguien va a hacer contratos o convenios con escam policial en Colombia o en Centroamérica, tendrá que hablar con el suscrito. Y eso no me ha permitido, a pesar de muchas necesidades, acceder al negocio, porque las garantías tienen que estar. El ciudadano que cometa la infracción tiene que ser sancionado, pero ¿cómo lo vamos a sancionar? Es lo importante. Educador Vial, un abrazo, me dice, excelente doctor, muchas gracias. Están abusando del pueblo, y eso viene ocurriendo. Nancy Morales me dice, ¿qué puedo hacer, Nancy? Ya le respondo a su petición para mirar qué podemos saber. Eduardo Escobar, hola, Juber, muy buena noche. Bueno, vamos a ver quién me pregunta acá referente a la sentencia. Néstor Daniel Montoya. Los que más cometen prevaricato son los agentes de tránsito. Bueno, ahí nos encontramos, Wilson Acosta, claramente que hay un problema que está generando, digamos, la violación flagrante de derechos, y lo que está ocurriendo que debe cambiar. Algunos superiores, denominados supervisores, que no existen, eso se lo inventaron,
no aplican ni la propia ley, que es la ley 1310, porque dentro del grado no está eso de supervisor, eso no existe. Y el agente de tránsito que incumpla una orden entregada por esta gente no le pueden iniciar procesos disciplinarios. No, ¿por qué? Porque es que en materia de tránsito, conforme ese artículo sexto, el alcalde no puede crear normas de carácter permanente ni establecer requisitos ni condiciones distintas porque él no es legislador. Entonces en muchos municipios se inventaron el tema de los profesionales universitarios grado 1, grado 2 para cumplir funciones de inspector, que es legal. Se inventaron la función de supervisor, que no existe, porque claramente la ley dice que dentro de las autoridades de tránsito está el inspector de tránsito y los inspectores de policía con funciones de tránsito. En ciudades como Cali se han inventado un tal profesional universitario que cumple las funciones. ¿Dónde está establecido esa función? ¿Dónde está ese individuo como autoridad? Pero el problema tan grande que tiene Cali es que al interior de la Secretaría de Tránsito hay gente que es bandida con la norma. Establecen una modificación al decreto 203 del año 2001, si mal no estoy, en 2016. Y siguen elaborando procesos de cobro coactivo conforme a esa norma derogada. Cuando se les solicita la revocatoria directa y la prescripción de esas multas, las niegan. Pero en sentido contrario, toman los actos administrativos en los que falsamente motivaron esos mandamientos de pago y en un pie de página escriben error de rata. La normatividad contemplada en el parágrafo tal es subsanada o es modificada por el pie de página. Oiga, ¿dónde cabe eso? Hay una modificación del acto administrativo sin consentimiento del ciudadano. Hay una extralimitación de funciones. ¿Quién lo autorizó a usted para modificar ese acto administrativo que ya generaba una condición distinta del infractor? Nadie. En materia de imposición de comparendos, la ley 1843 de 2017 revocó el artículo 86 de la ley 1450 de 2011. Desde julio de 2017 hasta mayo, junio de 2018, los actos administrativos en su gran mayoría, o por lo menos hasta febrero de 2018, publicados en la página de la Alcaldía de Cali, fueron falsamente motivados con ese artículo 86, lo que establece un claro prevaricato. Y les vengo diciendo, no me violenten el debido proceso, porque es que obviamente cuando uno utiliza una metodología, al final ya saben cuáles son los documentos tuyos. Ya saben cuál es el documento en el que escribe Juber, porque él utiliza es decir, hay unas condiciones en que identifican cómo es el lápiz de cada quien. Entonces me empiezan no me dan las respuestas en derecho, empiezan a dilatar. Están notificados porque aquí hay 3 funcionarios de esa secretaría. Los próximos procesos que radique van con acciones y copias a la Procuraduría y también con procesos penal. O son ustedes o soy yo, pero no podemos ser los dos si no es en derecho. Las garantías están. Hablen con sus superiores. Hablen con la jefa de la unidad de fotodetenciones. Hablen con la jefa de contravenciones, pero dejen de estar violentando los derechos de los ciudadanos. Voy para Jumbo. En Jumbo también quieren hacer lo que les da la gana. Y con las vedurías tenemos que empezar un trabajo, porque aquí se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos. Juber, buenas noches. Mi esposa le mandaron una fotomulta, pero no por cámara infractora, sino por celular. Que un celular fue el que tomó los documentos. Miren, esto no se puede aplicar de esta forma. A ver, los medios técnicos y tecnológicos establecen varios procedimientos. Solo la policía de carretera podrá utilizar un medio técnico por medio de un helicóptero, como lo hace la Dirección de Tráfico de España. La Dirección General de Tráfico tiene allá unos radares
que tienen precisión directa al conductor. Tiene dos cámaras, un teleobjetivo que captura directamente al conductor y otra que marca el lugar, porque la tecnología sí existe. Que no quieren meterse la mano al drill y conseguir las cámaras y comprar las cámaras que identifiquen al conductor es otra cosa. Pero en Europa y en Norteamérica y en muchos países, los medios técnicos permiten enfocar quién va conduciendo. Que se determine luego que esa persona es el conductor porque cuenten con unos medios de reconocimiento facial, eso es otra cosa. Creo que no lo tienen la gran mayoría. Entonces, frente a eso, esas cámaras que hoy existen en Colombia, todas son un pisapapel. Ninguna se adecua, ninguna cámara que hoy está operando en el país se adecua a lo establecido en la sentencia C-038 del 6 de febrero del año 2020. Ninguna cámara de fotodetención puede hoy imponer un comparendo garantizando lo establecido por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque no establece la plena identificación de quien va cometiendo la infracción. Ahora, se pierde esa fuerza que obligaba al pago de la multa. ¿Por qué? Porque hoy no existe en Colombia norma que establezca responsabilidad solidaria. Y esa ausencia de regulación o esa ausencia de normatividad claramente establece con fundamento en el artículo 29 constitucional que no podrán sancionar a nadie. Y quien lo haga conforme a la sentencia C-0335, del año 2008, estaría prevaricando. Estaría prevaricando y también conforme a ese artículo 243 constitucional. Wilson Acosta me dice, las normas la irrespeta el conductor. Claro, es el conductor, no el propietario. Aquí ha quedado muy claro por parte de la Corte. Es que establecerle una responsabilidad al dueño del vehículo es como establecerle una responsabilidad generacional. Ejemplo, entonces mañana me van a decir a mí, no, es que su papá debía unas multas de tránsito. Entonces se hace exigible a usted como ciudadano. Venga, dejen de estar tomando todas las normas como si fueran una y la misma cosa, porque una cosa es el derecho tributario y otra cosa es el derecho sancionatorio por infracciones de tránsito. Las multas de tránsito no son tributo, no son tributo. Lo que implica que ustedes no me pueden venir a hacer exigible a mí unos comparendos porque tienen que hacérselo exigibles a su dueño, al que cometió la infracción, no a mí. Que si dejó bienes, entonces inicien los procesos judiciales, embarguen esos bienes si es posible y sobre ellos sí recae entonces que ustedes hagan exigible. Pero a mí no me pueden venir a obligar a que pague los comparendos de mi hermano. ¿Por qué los tengo que pagar yo si él fue el que cometió su multa? Y las multas, conforme al Código Nacional de Tránsito, serán impuestas y exigibles a él, no a mí. Mi estimado, ¿cómo hacemos para que acá en Bogotá los secretarios de movilidad acaten dicha sentencia? Miren, desde hoy hay que empezar a oficiar a todas las secretarías de movilidad con copia a la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es la entidad encargada de hacer la vigilancia frente a la función que cumple cada uno de estos organismos de tránsito. Y pedirle que solicite a cada uno de los secretarios con copia a Procuraduría la suspensión de todos estos medios técnicos hasta que se adecúen a la sentencia. Si el secretario de Movilidad de Bogotá no suspende esa fotodetención, podría verse inmerso no solo en sanción disciplinaria, sino también en una acción penal y otra administrativa con suspensión o intervención de ese organismo de tránsito. Andrés me dice, quiero saber cómo sería sancionado por el código C02 cuando un vehículo está mal estacionado. Mira, eso aquí lo aplicaban a diestras y siniestras los organismos de tránsito que actuaban con un modus operandi de a cual más bandido pareciera en el país. Y es que utilizando una cámara de fotografía, desconociendo el principio y desconociendo el debido proceso de este procedimiento en particular, producto de la infracción al artículo 76 del Código Nacional de Tránsito y en aplicación estricta
al debido proceso establecido en el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, los organismos de tránsito no podían bajo ninguna circunstancia imponer un comparendo a un vehículo que estaba estacionado simplemente porque el mismo se encontraba allí sin aplicar el proceso establecido en el artículo 127, que establece, entre otras cosas, lo siguiente. 1. Que el vehículo se encuentre en un sitio prohibido estacionar con ausencia del conductor, porque si el conductor se encuentra en el mismo y el vehículo está encendido y el mismo está simplemente permitiendo que alguien descienda o ascienda al mismo, se configura conforme el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito en una parada momentánea, es decir, una acción lícita de acuerdo al artículo 2 de esa normatividad. Pero si el vehículo está abandonado, no está el conductor, la autoridad de tránsito debe proceder a retirar o bloquear el vehículo. Pero si en el lugar de los hechos se presenta el propietario, el mismo subsana la condición de inmovilización del vehículo y simple y llanamente sería aplicable ¿qué? Sería aplicable simple y llanamente la imposición del comparendo. En muchos municipios se desconoció eso. Y encontrábamos en Tuluá, encontrábamos en Palmira, en Cali, en casi toda Colombia, que los agentes de tránsito con una cámara, ni siquiera una cámara como esta, no, una cámara cualquiera o un celular, tomaban el comparendo, y tengo conocimiento de algunos agentes de tránsito que llegaban y tomaban las fotos aquí en Cali, y luego llegaban a Salomia, ingresaban al RUM y no le notificaban el comparendo, sino que simple y llanamente lo elaboraban manual o lo hacían en el formato que tenía allí la Secretaría de Tránsito de Cali para el año 2012 hasta 2016, 2017, y le enviaban el comparendo al ciudadano, y la evidencia era la foto que tomaba el agente de tránsito, cuando el agente de tránsito, conforme ese artículo 127, con apego a una norma constitucional como es el artículo 6, tenía que realizar que el procedimiento establecido y conforme el artículo 29 constitucional. Pero ahí están los procedimientos y hay que mirar si todavía se pueden iniciar procesos disciplinarios contra esos funcionarios. Y si hoy se está practicando, realizando ese procedimiento, vayan a Procuraduría. Porque el debido proceso, tanto en lo legal como en lo material, es obligatorio. Miren ustedes nada más hoy tan importante, me trae a colación, traigo a memoria esto tan importante y de relevancia hoy nacional. Aquí hay unos agentes de tránsito, policías de tránsito, instructores, que obviamente están familiarizados solo con la sanción. Y que para mantener ese discurso de sabios, que todos somos ignorantes, pero ellos se creen sabios y ellos son el agua y la luz, dicen que la policía puede imponer comparendos, los agentes pueden imponer comparendos simplemente por iniciación del proceso por parte de un policía. Y traen a colación un concepto del Consejo de Estado, la sala de consulta civil del Consejo de Estado, donde se le pide por medio del Ministerio de Defensa que establezca cómo se puede aplicar el principio el principio consagrado en el artículo 7, que es el principio, se me fue en estos momentos, pero es el principio por medio del cual una autoridad puede cumplir la función mientras llega la otra, de competencia prevención. Y entonces, claramente la competencia prevención solo es entre pares. Los dos cumplimos la misma función, pero por una condición de territorialidad es tu competencia directa y eres el competente inicial, pero ante tu ausencia, como yo cumplo la misma función, yo lo puedo hacer a prevención. ¿Y qué implica y qué dijo la Corte? Cualquier autoridad de tránsito, el Consejo de Estado, cualquier autoridad de tránsito puede abocar el conocimiento a prevención de una infracción de tránsito. Y luego en otro aparte, que es el que han tomado, porque no toman todo, sino lo que les conviene, obviamente de eso se trata lo jurídico, pero ante la gente que no lee, porque ante el que lee y ante el que sabe no pueden argumentar tan feo. Dice, primero,
que puede ir mucho más allá de del simple conocimiento de una infracción y que puede además atender un accidente de tránsito. La pregunta es, ¿puede un policía de vigilancia atender una infracción a las normas de tránsito? No. ¿Puede conocer un accidente de tránsito? No. Entonces ellos se pegan allí porque les gusta simple y llanamente estar dando y estar conceptuando cosas ilegales. Y cuando hacen eso le están haciendo un daño a los agentes de tránsito. Mire nada más y le traigo a colación ese hecho relevante de hoy. 2 policías de la Dijín que puedo suponer que son de los buenos, por lo menos intelectualmente, porque les enviaron la labor de hacer una interceptación de unas llamadas X. Y dijo la fiscalía que les va a iniciar procesos, ¿por qué? Por fraude procesal, por violación de comunicaciones y entre otros delitos. Falsedad ideológica en documento público además. Señores, ¿qué violentaron ellos de acuerdo a la imputación de la fiscalía? Pues no cumplieron con lo establecido en la ley 906 del año 2004, que exige que antes de intervenir una comunicación, de interceptar una llamada, compartan por favor, se hace exigible una orden o le debe anteceder una orden judicial que autorice por 3 meses ese procedimiento. ¿Qué se violó ahí? El debido proceso. Entonces, ¿por qué en lo penal sí tiene esa fuerza y por qué en tránsito no? No puede ser posible que la policía de vigilancia, que en su gran mayoría andan en la calle sin el número interno en la placa, porque recuerden que conforme a lo establecido en la resolución 1080 de 2019, solo es exigible hoy a ellos, que además en muchos casos andan con placas de acrílicos, que claramente se puede conocer eso como una falsedad en documento público, que andan sin chalecos, lo que se convierte en una infracción a las normas de tránsito, sin prenda reflectiva en su gran mayoría. Y uno dice, ¿cómo un sujeto de esos, que además en la gran mayoría andan sin documentos, ni siquiera en copia, no portan documentos de esos vehículos, me va a llevar como ciudadano a hacerme exigencia legal de una norma, a llamar a un agente de tránsito que no observó la conducta y el agente me hace el comparendo? Y dicen estos señores, es que el comparendo es un medio por medio del cual simple y llanamente yo cito a la persona, yo no soy el que sanciono. Pues vos sos el que le estás dando el inicio al proceso, vos sos el que lo estás impulsando. Es tu acción la que permite que continúe. Por eso hay que iniciar procesos, porque esto tiene que acabarse. Pero lo peor del caso, se están quedando con seguro, revisión, con cédula, en muchos casos con licencia de conducción y licencia de tránsito, cuando la Corte ha establecido que eso es ilegal. La cédula no se puede quedar ninguna autoridad, porque la cédula tiene entre otras 2 connotaciones especiales. Primero, es el documento que me permite identificarme. Segundo, me permite utilizar el sufragio, votar y ser elegido y qué otras cosas. Y tercero, me permite materializar algunas actuaciones de carácter civil. Me permite materializar un contrato, me permite hacer una cierta cantidad de cosas que la autoridad no puede prohibirme. Usted no me puede quedar con mi cédula, se quedan con la cédula de los ciudadanos. Ojo, si el ciudadano, que los hay, es un infractor grosero, le están botando los documentos. Señores, es que aquí estamos hablando de la realidad, de hechos vividos y conocidos, porque diariamente llaman más de 10, 12 personas a poner quejas frente a la violación de estos derechos. Eduardo Escobar dice, excelente debate, Juber, Dios te bendiga. Hugo Mauricio dice, si me realizaron un comparendo por estar estacionado en una zona con el prohibido parquear el 12 de diciembre de 2019, nunca me notificaron, y hasta el 16 de marzo de 2020 notificaron al CIMI y apareció en la web. Alguien de los que está participando en el chat sabe si esto se puede revocar. Mira, claramente hay que mirarlo primero. Ese comparendo es claramente ilegal, porque no podrían hacerte un comparendo simple y llanamente por vehículos mal estacionados, por algo muy claro. La Corte puso fin a la utilización de elementos que permitieran imponer comparendos de manera móvil. Eso está prohibido. Los comparendos o las fotodetenciones hoy
en Colombia solo se pueden imponer mediante unos medios técnicos que la autoridad de tránsito utilice para notificación in situ en el lugar. Es decir, si ellos tenían la cámara solo la podía notificar como aquel acervo, como aquella prueba que te permitiría a ti, luego cuando fueras a solicitar la exoneración, decir, qué pena, mire señor, aquí está la evidencia de que usted estaba mal estacionado. Pero esa prueba no podría ser utilizada para imponerte comparendo, porque primero ese dispositivo y ese punto no ha sido reglamentado ni autorizado para imponer comparendos en ese punto por medios técnicos y tecnológicos. Es que los procedimientos han sido separados completamente. Las autoridades de tránsito solo pueden imponer comparendos in situ o mediante la utilización de elementos técnicos y tecnológicos allí in situ. Luego, si van a utilizar los medios técnicos móvil autorizado, eso ya se convierte en una fotodetención que notificarán después de 10 días de validación de la infracción, pero ya no lo pueden hacer. Si ese comparendo te lo publicaron en marzo de 2020, es completamente ilegal, porque recuerda que la Corte Constitucional desde el 6 de febrero del año 2020 declaró la imposibilidad de imponer comparendos, declaró la inexequibilidad de ese parágrafo primero de ese artículo 8 de la ley 1843, porque ellos tenían como condición especial establecer la plena identificación de quien iban conduciendo ese vehículo por tu condición de dueño. Desde el año 2003, en la sentencia C530, la Corte Constitucional declaró imposible ese tipo de aplicación de la norma. Hugo Mauricio, en consecuencia la fotomulta en la fotomulta no aparece nadie. Claro, es que ese es el resorte, esa es la evidencia clara para poder demostrar que se me debe garantizar mi presunción de inocencia, porque no se me ha individualizado. Ahora recuerden que la Corte ha establecido claramente en muchas sentencias y el Consejo de Estado ha conceptuado mucho sobre la obligación que tienen las autoridades de apegarse a los principios rectores de las normas, y encontramos nosotros en ese artículo primero del Código Nacional de Tránsito como principio rector la plena identificación, que se materializa en que la autoridad no puede, es decir, un vehículo al que le tomaron una foto y en el video o en la foto aparece negro, pero el vehículo es beige, aunque la placa pertenezca al vehículo de propiedad del ciudadano, no pueden imponer el comparendo porque no hay una plena identificación de ese rodante. Pero eso está muy bueno en derecho. Aquí también existe un grave problema y las universidades tendrían que empezar a hacer foros, tendrían que pedírsele a las personerías que sean independientes que se empiece a hacer una vigilancia, porque en Cali tenemos una personería especial en materia de movilidad, pero eso y los senos de los hombres son la misma cosa. Eso no funciona. Las personerías en muchos casos en materia de tránsito son como las tetillas de los hombres, no sirven para nada, no generan muchos estímulos, no generan, y me disculpan utilizar ese tipo de palabras, pero es la realidad. No sirven para nada, están politizadas. Uno vaya y no solucionan nada. No solucionan nada y hay que oficiar a Procuraduría, porque estas personerías tendrían que estar para garantizar los derechos de los ciudadanos. Mi estimada magíster, docente y muy buena gente de tránsito, Adriana, un abrazo, mil bendiciones. Wilson, primero la ética profesional, claramente. Darío Herrera me dice, Juber, le había comentado unos comparendos de fotomulta que me hicieron a una persona que le vendí la moto y que los pusieron a mi nombre por ser el dueño. ¿Cómo me puede ayudar? Bueno, vamos a empezar a trabajar todos estos temas. Obviamente voy a hacer un video solo para esa publicidad. Vamos a empezar a hacer unos temas bien interesantes. Yo luego les voy a estar comentando por qué canal vamos a empezar, porque hay que empezar a hacer la investigación. El problema frente a estos temas de tránsito es que los ciudadanos, uno intenta en cierta forma de hablar de uno o dos, digamos, conceptos que utiliza uno aquello y uno no entrega todo y la gente va y hace unas peticiones, pero en ocasiones no tiene conocimiento real de la normatividad
y como no tiene conocimiento real de la normatividad, hace unas peticiones que luego les son negadas. ¿Por qué? Porque en derecho hay que saber pedir. Si usted no sabe pedir, aún teniendo el derecho, se lo niegan. Me perdí una hora de la charla, me dice Edwin Remolina. Sí, llevamos ya mucho tiempo, ya vamos a despedirnos. Char, mi amigo, un abrazo, mil bendiciones. Aquí tratando de hacer unos aportes bien importantes que luego necesitamos conceptuar con usted y con los demás compañeros para poder en cierta forma mirar cuáles van a ser los canales que vamos a empezar a seguir o que vamos a empezar a hacer para garantizar derechos de algunos ciudadanos que paguen por el servicio, porque esto genera, lo único gratis es lo que yo digo aquí, lo demás genera unos honorarios. Por favor, esto genera unos honorarios, porque esto trae unos desgastes que no pueden ser de una u otra forma asumidos por el suscrito, ni más faltaba. Esto genera un desgaste bastante interesante. Eugenio Abarra, mire, Aristizábal, la Secretaría de Movilidad de Medellín todavía no notifica expedición de la orden de comparendo. Ahí hay una violación al debido proceso. Yo sé que muchos allá en Medellín iniciaron un proceso frente a esa resolución 3027 y al manual de infracciones, y que iniciaron una acción de cumplimiento y que no les digamos, no le fue favorable por algunos errores. Hay que remediar esos errores para volver a iniciar en nombre de otro sujeto. Luis Ángel Ortiz, un abrazo, mil bendiciones. Gustavo Gutiérrez me dice, Juber, buenas noches, ¿en qué escenario caben los recursos administrativos en temas de comparendos de tránsito? Inicialmente tenemos que tener lo primero presente, que nosotros nos presentamos en controversia a las infracciones de tránsito conforme el artículo 136 y el artículo 138. Vamos a controvertir esa multa. Una vez nos imponen la resolución que nos sancionan, inmediatamente a partir de allí, y somos notificados en estrado. Aquí no lo hacen, sino que le dicen usted venga y se presenta, y alguien por allá le dice firme el acto administrativo. Bueno, primero es ilegal porque se desconoce que debe ser sancionado y debe ser citado para ser notificado en estrado. Pero bueno, no vamos a poner a discutir, digamos, ese tipo de procedimiento. Pero para responder, una vez usted le notifican esa resolución sanción, usted tiene 10 días hábiles para oponerse por medio de la jurisdicción administrativa, es decir, acudir en recursos de vía administrativa, que son el recurso de reposición y el recurso de apelación. El recurso de reposición no es obligatorio, pero el de apelación sí, para poder continuar ante la jurisdicción contenciosa administrativa por el medio de control establecido en ese artículo 138 de la ley 1437-2011, que es la nulidad y restablecimiento del derecho. Espero haber resuelto esta pregunta, pero claramente voy a empezar a hablar de estos temas más a menudo en mi canal. Oiga, Edwin Remolina me dice, toca que repita la hora perdida. No, ya estoy cansado, ya me voy. Saludos, Juber, buenas noches. Wilmer me dice, este sabe, es de los buenos. Bueno, estoy aprendiendo, señores. Víctor Hugo me dice, saludos, doctor, muchas gracias, bendiciones. Jorge Alberto Benavides me dice, los que ya pagaron esas multas, ya pagaron. El reconocimiento de una deuda natural, en esos momentos había un principio de legalidad, se establecía que todas esas sanciones eran legal. Allí no hay posibilidad, porque por ahí lo escuché a un muchacho que dice que todas las multas deben ser, se le debe devolver la plata a los ciudadanos. Nada, aquí no se le debe devolver plata a nadie. Eso gozaba de un principio de legalidad. En muchos casos hubo una aceptación de ese y un allanamiento. Muchos ciudadanos, cuando accedieron al descuento, dijeron, sí, yo era el responsable, porque tampoco permitieron que se generara el proceso sancionatorio, sino que simplemente acudieron por el descuento y pagaron. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, básicamente. Lisa Dayana Parra está por aquí conectada. Un abrazo, mil bendiciones. Carlito, principios de moralidad. Eso debe aplicar claramente para estos funcionarios. Por ahí me hablaron para ir a dictarle una conferencia a unos funcionarios de una Secretaría de Movilidad. Bueno, les cobré un poquito caro, pero vamos a tratar de hablarlo porque me piden que toque estos temas allá, ¿cierto? Obviamente nosotros no somos santos, todos hemos cometido errores y todos hemos cometido alguna u otra cosa que en algún momento haya estado mal. Pero la mejora continua del hombre debe irse materializando a partir de su capacidad y de su evolución académica.
No podemos ir a la universidad a formarnos, conocer las normas para luego convertirnos en unos transgresores de lo mismo, en unos bandidos de la misma. No podemos hacer eso. No sé qué hacer. Ahorita están un descuento del 40 de 400.000 para ti, 331 en un proceso que probablemente no tengamos en cuenta. ¿Usted qué me aconseja? Escríbeme al 320-669-5223. Yo te digo, si tienes garantías, y lo hago con mucha gente que me llama. Hay mucha gente que me está llamando hoy en día y saben que yo ya hice un video donde les hablaba del descuento que está haciendo la autoridad de tránsito y yo les digo, lo más importante es una multa que la mera multa vale 200 y pico mil de pesos. Necesitas hacer tus trámites rápido, te van a condonar todo el valor de la multa y simplemente, perdón, de los intereses, solo te van a cobrar la multa con descuento de un 20%. Necesitas hacer tu trámite, accede al mismo porque hay que hacerlo. Pero las multas, me dice Carlos Andrés Restrepo, pero las multas, pero la fotomulta sigue por tener vencido el SOA o técnico-mecánica, eso sí es responsabilidad del conductor. ¡No! Solo aplica fotodetención en Colombia o solo pueden seguir operando estos medios técnicos cuando se pueda individualizar claramente al ciudadano o en su efecto en aquellas infracciones que son responsabilidad del propietario o del conductor, porque allí sí está claramente establecida la responsabilidad solidaria. En otras palabras, hoy las fotomultas solo podrían aplicarse a vehículos de servicio público en aquellas infracciones que sean responsabilidad del propietario y de la empresa por la solidaridad, establecidas en el artículo 93.1 del Código Nacional de Tránsito con obviamente clara legalidad establecida por la sentencia C-089-2011. De lo contrario, no. Un abrazo para todos. Mil bendiciones. Por allí está Harry. Un abrazo para Harry Bordán y toda su familia. Por acá está el comandante Milton. Un abrazo, mil bendición. Grato recuerdo. Muy buena gente de tránsito. Un disponible excepcional allá en la secretaría y un buen comandante. Una persona que garantiza derechos y que acude a los buenos principios y que sobre su grupo de trabajo imparte mucho respeto y mucha responsabilidad. Yo no soy de bolear cepillo a la gente, pero al que tiene su don hay que dárselo. El que puede imprimir respeto ante la fila, al que la gente le come cuento porque no tiene por allá en la espalda reproche y todas esas cosas, hay que dárselo. Mauricio, prefiero pagar y vetar problemas porque esa rosca es muy fuerte, es más fuerte que cualquiera. Y ya con este sería el segundo que me hacen por fotomulta sin identificar al conductor. Bueno, ahí está el tema. Si es usted el que está conduciendo, la invitación es a que no siga cometiendo infracciones. Aquí lo que tratamos es de abrirle los ojos a quienes no son conductores del vehículo. Mire, yo tengo gente que vive en el Chocó y que hay carros en Medellín a nombre de él. Y viceversa. O gente que está en el exterior y tiene una gran cantidad de comparendo. Hay una señora de 75 años que no sé, porque hace más o menos un año que no hablo con ella. Bueno, yo creo que ya vamos a cumplir el año. No sé cómo está, pero ha estado muy delicada de salud. El carro se lo vendió a un tipo por 2.800.000 porque cayó en quiebra. El tipo le pagó apenas 500.000 pesos. Ella inició el proceso por abuso de confianza. Eso está en fiscalía. La fiscalía nos dio la certificación de no recuperación del vehículo. ¿Saben qué nos dijo el funcionario de tránsito? Que él el comparendo sí los bajaba, pero cuando el fiscal le autorizaba, pues el fiscal nunca le autoriza porque no es su jurisdicción, no es su competencia. Dio las herramientas, pero no le quisieron bajar el comparendo a la señora. Ahora que vamos a ver si con esta sentencia podemos hacer algo. Ahí está mi magíster, mi amigo, futuro candidato al doctorado en materia de derecho, el abogado Freddy Larradondo Murillo, especialista en derecho constitucional, especialista en derecho administrativo, magíster en derecho constitucional y derecho administrativo de la Universidad Libre. Un tipo, mejor dicho, bien preparado y una muy buena persona, muy humano. Además tiene una fundación que se llama Fundación Freddy Larradondo, que está entregando muchos apoyos a la gente nuestra gente humilde acá en la ciudad de Santiago de Cali, y que por este tema del COVID no hemos podido ayudar mucho, Freddy, pero apenas termine esto nos involucramos con usted a trabajar. Cuando los policías de vigilancia llaman a la gente de tránsito para imponer la orden de comparendo a un conductor, es evidente, en evidente estado de embriaguez. Miren, no me hablen de embriaguez, no me hablen de nada. El policía no puede llamar.
El guarda tiene que observar, al menos que hayan evidencias claras que demuestren que la persona iba conduciendo y que conforme a ese artículo 165 de la ley 14, de la ley 1564 de 2012, en esa libertad probatoria se pueda demostrar, pero hasta eso es discutible. Hasta eso es discutible. La autoridad tiene que presenciar la infracción y tiene que detener el vehículo. Hay dos artículos que hablan claro eso. El artículo 135 del Código Nacional de Tránsito y si mal no estoy el 147. El 135 dice que ante la comisión de la infracción, ante la comisión, la autoridad debe detener la marcha del vehículo. La autoridad de tránsito, no dice cualquier autoridad. No dice cualquier autoridad. La ley 1801 de 2016 en ninguna parte dice que la autoridad de policía tiene funciones de tránsito. En ninguna parte dice. Por eso muy claramente el legislador dice los grupos especializados de policía. Ah, que han hecho lo que le da la gana, así es. Pero a mí me han parado algunos policías y he ido conduciendo y pregunte si me han hecho comparendo. Pregunte cuando han llegado los agentes de tránsito si hacen el comparendo. Pregunte a ver si lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque uno también sabe el agua que lo moja. Muchas ciudades del país, en su afán de hacer dinero, cometen errores que iniciaban desde el uso indebido del formato único nacional. Claramente, William Rojas. Eso aún ocurre en Medellín, mi hermano. Aún ocurre en Medellín. Por acá está mi hermano Wilson Acosta. Un abrazo, Wilson. Mañana nos comunicamos, Dios mediante, porque tenemos pendiente 2 temitas. Buenas noches. Por SOAN y técnico-mecánica bajo argumento. Son obligatorios sin importar quién lo conduzca. Eso es mentira, doctora. Con todo el respeto. Ni por SOA ni por revisión técnico-mecánica, porque ya claramente está establecida que está desvirtuada la responsabilidad solidaria por parte de vehículos particulares. Solo lo podrían imponer por SOA y revisión técnico-mecánica a los vehículos de servicio público. Tengan presente, en materia de vehículos particulares no existe la posibilidad, porque la Corte claramente dice, si bien se podría inferir que el propietario es el que tiene que pagar que tiene que tener ese vehículo, pues no siempre quien aparece como propietario es el dueño del vehículo, o por lo menos tiene el goce, el disfrute y la tenencia de ese bien. Entonces ahí estaríamos violentando el debido proceso. Ok, Mauricio Zuluaga me dice una pregunta: ¿en cuánto tiempo prescriben los comparendos y multas de tránsito? Los comparendos de tránsito, que no son tributos claramente, y que ese es uno de los errores más grandes que tienen ciudades como Cali, que ya lo admitió Medellín de que estaba en un error. Miren, los comparendos de tránsito prescriben a los 3 años y se interrumpen con la debida notificación del mandamiento de pago, que se cuentan los días de los 3 años a partir de la elaboración del comparendo. Por allá una nefasta funcionaria del área de cobro coactivo de Jumbo cuenta los términos a partir de la resolución sanción. Va a ser meter a la cárcel a la Secretaría de Movilidad. ¿Y qué ocurre? Que a partir de la elaboración del comparendo, usted cuenta primero, contaba hasta el 14 de julio 6 meses para la imposición de ¿qué? Para la imposición de la resolución sanción, para que no se efectuara la caducidad. Hoy, conforme a lo establecido en la ley 1843 del año 2011, ya no son 6 meses sino 1 año. Ahora, ¿qué ocurre para poder contar la prescripción? 3 años desde el día de los hechos. Si en 3 años el organismo de tránsito no ha logrado notificar a los ciudadanos a la última dirección consignada en el RUN o la que se encuentra en la carpeta de la resolución, automáticamente eso se genera una indebida notificación. Pero digamos que te notificaron. A partir de la fecha de notificación usted debe contar 3 años más. ¿Por qué? Porque los términos se interrumpen. Y la interrupción de los términos genera automáticamente el cómputo de 3 años iguales. Es un análisis diabólico, perverso y objeto de inicio de procesos disciplinarios y objeto de acciones penales contra los secretarios y contra los funcionarios que firmen esa resolución, donde dice que a partir de la elaboración del mandamiento de pago y notificación se cuentan 5 años más, conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario. Eso es totalmente falso. Si bien la ley 1066 del año 2006 hace una remisión por su artículo 5 al Estatuto Tributario, es conforme a aquellas normas distintas a los términos
distinta a los términos, simplemente dice al procedimiento, pero los términos priman frente al Código Nacional de Tránsito por ser normatividad especial. Frente a eso ya existe sentencia del Consejo de Estado. Y si se notificaron por edicto, bueno, no se notifican básicamente por edicto, sino por aviso en página de internet de las alcaldías, o quizás por un edicto en una publicación. A partir de esa fecha también se debe aplicar los 3 años. No importa la forma de notificación. Una vez se interrumpa la prescripción, se cuentan 3 años nuevamente. Allí tengo varios procesos disciplinarios contra varios funcionarios, especialmente 3 de la Secretaría de Tránsito. El que se fue y contra el que ingresa también van varios procesos. Aquí se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos. Mire, están asustados, ofendidos, porque van a perder una cantidad de plata impresionante, porque las multas generan más valor, los intereses que el propio comparendo. Van a recaudar, pero qué alivio tan bueno, porque hay multas de 1.800.000 pesos que en ocasión a los ciudadanos le tocará simplemente pagar 213.000, 300.000 pesos máximo. Como hay multas que están muy elevadas y que el ciudadano lo mejor que puede hacer es dejar que pase el término o que pase el tiempo para que le inicien el proceso, para iniciar el proceso de prescripción. Yo metí un derecho de petición para bajar 2 multas, quiero saber si ya puedo mirar si ya las bajaron. Claro, puedes ingresar, no obstante recuerda que los términos de la respuesta al derecho de petición en ese artículo 14 de la ley 1755 del año 2015 y también establecidos con conformidad al artículo 23 constitucional que permite la reglamentación de ese derecho de petición, eran 15 días, ahora pasaron a 25 días hábiles por este tema de la pandemia. Si ya transcurrió ese término, simple y llanamente debes realizar una acción de tutela por vulneración al debido proceso y a la resolución pronta de las peticiones, y un juez ordenará para que la Secretaría de Movilidad te responda, pero ojo, que te respondan en derecho de manera clara, congruente y conforme a la petición que estás realizando. Bueno, creo que no hay más preguntas, espero haber dejado resuelta algunas preguntas hechas. No obstante, en YouTube estoy como DRYuber. Por favor suscríbanse en el canal porque yo voy a hacer un video con cada uno de estos argumentos de una manera muy clara, cronológicamente, estableciendo también esa línea jurisprudencial para que lo puedan ver allá en mi canal de YouTube. Feliz resto de noche, voy a cenar, Dios me los bendiga y muchas gracias por acompañarme durante todo este largo tiempo, ¿no? Un abrazo, mil bendiciones.